Hice lo que pude. ¿Y? Me sacó vendiendo almanaques. Entiendo. Mira, Tomás, tenés que darle tiempo. Yo sé que mañana esto a Eva se le va a pasar. No, Ana, no se le va a pasar nada, ¿no? Ay, pero ¿por qué pensás que no? Porque Eva tiene razón. Yo soy un cretino. Jorobate. Ana, yo reconozco que merezco que me den una buena patada en el forro del pantalón. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, Tomás, está bien. Tranquilicémonos, ¿sí? ¿Necesitas una oreja para desahogarte? Sí. Reconozco tus pasos, Eva. Siempre tan ansiosos. ¿Qué querés ahora? Decirte que estoy cansada, abuela. Que todo esto es demasiado para mí. Ya hablamos de esto. Pero ahora es en serio. No puedo seguir haciéndole el verso a Tomás Álvarez Toledo. Todo esto no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Qué haces, abuela? Estoy tratando de meterme en tus entrañas. Quiero estar bien segura de tu respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Estás enamorada de ese hombre? Gracias, Tomás, ¿no podías haberme traído a un bar un poquito más cerca? Lo que pasa es que yo aquí me siento como en casa. Puedo hablar más tranquilo. Está bien, te escucho. ¿Qué querés que te diga? Yo amo a Eva. La amo horrores. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a que me dominen. ¿Y ella te domina? Tommy es un sargento de caballería. Bueno, en eso tenés un poquito de razón. No se le pretende que yo haga todo lo que ella quiere. Y lo que no quiere no se lo menciona porque si no me mata. Ay, Tomás, no seas tan exagerado. Ana María, no estoy exagerando. Yo con Eva no sé dónde estoy parado, es imprevisible. No sé, estoy muy confundido. Bueno, tan confundido no. Me dijiste que la querías. Eso sí, pero... Por ejemplo, yo no sé lo que somos. Porque una pareja no somos. Se supone que una pareja comparte muchas cosas. También la cama. Mira, Ana María, yo siempre tuve una vida sexual muy regular. Y eso es muy difícil de cambiar. Por eso, cuando veo una mujer que me gusta, se me despierta el indio. ¿Qué opinas? Bueno, a lo mejor Eva no es la mujer de tu vida. Una mujer enamorada es una marioneta. Un muñeco sin voluntad en manos de otro. El amor. El amor. ¿Cuántas torpezas se cometen en nombre del amor? El amor es un sentimiento que está bien en la adolescencia. Pero vos ya pasaste la adolescencia, ¿verdad? Hace mucho. Casi ni la recuerdo. Eso es bueno. De lo contrario, serías un títere toda tu vida.
Porque es la mujer la que se enamora siempre. El hombre nunca. Nunca. Y es la mujer la que pierde. Siempre pierde. Hasta llorar lágrimas de sangre. No. No, Eva. No podés abandonar todo sin antes recuperar la empresa para la familia. No podés. Soy una tarada. Re tarada. Y re que te tarada.